Vamos con este examen. Ya el otro día hicimos el problema a 4 puntos, un problema de diédrico. Es un examen de selectividad del año 2004 y el primer ejercicio que tenemos a 3 puntos es del sistema axonométrico. Tenemos ahí las vistas de una pieza. Dada la pieza por sus 3 vistas según el método del primer diedro de proyección, tenemos la planta, alzado y perfil derecho. Y representa la perspectiva isométrica de la misma a escala 1:1 usando los ejes dados. Veis que una cosa que os puede llamar la atención es el nombre de los ejes, Z, X, Y. Bueno, pues eso se ha cambiado pues para darle gusto a los matemáticos. Yo a veces hago comentarios no demasiado, a lo mejor no demasiado finos con respecto a las matemáticas, pero entenderéis que como profesor de secundaria que ha visto cómo las horas de todas las asignaturas se han ido trasladando a las matemáticas y a lengua, pues bueno, entender también que exista un poquito de resentimiento, sin como dicen por ahí, sin acritud, pero bueno, todos nos gustaría tener más horas de nuestra asignatura. Veis que estoy colocando una línea que forma, primero he puesto una que forma 30 grados y ahora voy a poner otra que forma 45 grados. Esto lo podría hacer con la calculadora, pero bueno, ya ha habido varios días en que lo he hecho con la calculadora y ahora pues, está bien utilizar algún método gráfico, ¿no? Esto es una simplificación del abatimiento del triángulo de las trazas. Poniendo aquí 30 grados, aquí 45 grados, yo voy a poner aquí las medidas reales y aquí voy a tener la medida multiplicado por el coeficiente de reducción, que es 0,816. Como esto está a escala 1/2, pues va a ser muy fácil porque es el doble, hay que poner el doble. Así que voy a comenzar con esta medida. Además me da la sensación que esa medida es la misma que la medida del alto. No es la misma medida del ancho, pero bueno, la pongo aquí. La medida real mediante una perpendicular obtendré aquí esa medida real multiplicado por 0,816. Entonces ahora lo que voy a hacer es esta medida que tengo ya ahí con el coeficiente de reducción aplicado, le voy a quitar la escala y como el dibujo está a escala 1/2 y lo tengo que hacer a escala real, pues lo que hago es que pongo 2 veces. Y aquí hago lo mismo. Hago lo mismo con esta otra medida. Ahora, como es una medida pequeña, la voy a poner aquí ya 2 veces y la voy a obtener ya con la escala quitada. Porque siempre con las medidas pequeñas, cualquier operación que hagamos con medidas pequeñas siempre nos va a producir errores. Un error que va a venir muchas veces dado únicamente por el grosor del lápiz, ¿no? De acuerdo. Y entonces ahora esa medida viene aquí y aquí. Y la otra medida es la mitad. Bueno, entonces la mitad es esta otra.
De acuerdo. Bueno, pues ya me puedo dibujar la vista esa en el plano ZI, dado que es el perfil derecho. Con líneas finas, de momento no vamos a trabajar con línea vista y oculta, ¿no? Simplemente con línea fina y ya está. Ah, se me ha movido. En el trastero tengo un Parallax y a lo mejor sería bastante bueno traérmelo para hacer estos dibujos. Lo que pasa es que ese Parallax tiene ya tantas horas de vuelo que tiene que estar bastante estropeado. Bien, pues ya tengo aquí esta figura con la correspondiente deformación ahí, y ahora las medidas, ya teniendo las medidas del ancho, ya lo soluciono, porque ya sabéis que este tipo de cosas tienen 3 dimensiones, alto, ancho y profundo. Bueno, estas cosas y todo lo del universo en el que vivimos es tridimensional, alto, ancho y profundo, y entonces en cada una de las vistas tenemos 2 dimensiones. En el perfil tenemos el alto y el profundo, con lo cual únicamente necesitaremos las medidas del ancho, que nos va a venir dadas por bien el alzado o bien la planta. Así que, mira, esto y esto. De acuerdo. Este es el ancho y se va. La he puesto 2 veces para quitarle la escala. Este será el ancho de esa pieza, y me da la sensación que esta medida es igual a esta otra. Si lo es, ya lo tenemos esto bastante solucionado. Si esto es igual, efectivamente es igual a eso, por lo tanto cojo esa medida de aquí, que ya la tenía, y la pongo aquí y aquí. Bueno, pues ya me puedo poner a trazar líneas, ya líneas constructivas. Vamos a empezar con la planta. Vamos ahora con el alzado.
Bueno, y yo creo que esto... Ah, espérate, no. Faltan aquí unas cuantas, como por ejemplo esta y esta. Y luego faltarían esta y esta otra, que creo que esta otra es innecesaria. Bueno, pues vamos a marcar líneas vistas y ocultas. Reglita pequeña, lápiz 2B. Como vemos en esta vista de perfil, esta cara sería toda vista. Este tipo de cosas, ya sabéis, los que hayáis visto otros vídeos míos, que siempre lo mejor es que la naturaleza te haya dado te haya regalado tener visión espacial para ver las piezas espacialmente. Pero si no es así, pues nos podremos agarrar a 3 o 4 reglitas. Pero eso en el caso del diédrico. En el caso del axonométrico podemos intentar ir reconociendo caras. Por ejemplo, esta cara y esta cara van a estar aquí y aquí, ¿no? Pero si hemos logrado tener visión espacial, desde luego es lo mejor. Ya os he dicho que es algo con lo que se nace, pero como cualquier habilidad, si se practica, se desarrolla. Que esa es otra de las virtudes del dibujo técnico. Que practicándolo nosotros iremos desarrollando esa visión espacial. Y esa visión espacial es un área del cerebro que, bueno, esto pasa por hablar. La visión espacial desarrolla pues un área determinada del cerebro, y ese área determinada del cerebro pues tiene habilidades transportables a otras facetas de la vida. Bueno, voy a empezar ya con las líneas ocultas. Así que esto es como cualquier otra habilidad. Hay gente que tiene mucha facilidad para correr o para hacer entrenamiento de fuerza, pero esas habilidades, si no se practican, se quedarán en potencia y no en una realidad. Y de igual modo, una persona que no tenga resistencia para correr, que de naturaleza se le dé mal correr, pero bueno, si se esfuerza, si entrena todos los días, pues logrará tener una cierta... mejorará al menos. Bueno, vamos a ver. Esto sería oculto. Esto sería oculto. Luego aquí habría una línea oculta, que es esta, la que me faltaba. Aquí hay un trozo que es visto, y ese trozo visto tapa lo oculto, porque esto vendría por aquí así, y ahí están. Yo creo que están todas las líneas. Si veis que me falta alguna línea, por favor me lo avisáis, me lo ponéis en los comentarios. Pero yo diría que la cara de atrás, las líneas ocultas están tapadas por las líneas delanteras. Este piquito que entra aquí con esta arista, estas están tapadas por esta línea que es vista. Está oculta, está oculta. Yo creo que aquí no falta nada. Y con esto tendríamos los 3 puntos de este ejercicio. Espero que haya sido interesante para vosotros. Es una pieza chula. Me está entrando bastantes ganas de hacerla en 3D con el Blender. Siempre que hago este tipo de piezas me dan ganas. Lo mismo veis un vídeo en el que lo hago, ¿vale? Y lo mismo hago hasta un tutorial para hacerlo, pero de un poquito más detallado que el último que hice.